כי סאבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה תוך כי סאבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיבה Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, sean bienvenidos a este Shabbat Emor del año 5782. Hoy es un tiempo muy especial también porque estamos en Pesach Sheni, es decir, en el segundo Pesach, que es el momento en el cual recordamos la salida de Egipto para aquellos que no pudieron celebrar la primera Pascua en el mes de Nisan. El mes siguiente, aquellos que tuvieron algún tipo de situación, ya sea por impurificación o porque no pudieron celebrarla, la Torah dice que en el mes siguiente, es decir, en el mes de Iyar, el mismo día 14 hacia el 15, entre las tardes, deben celebrar el segundo Pesach, por eso el nombre de Pesach Sheni. Hoy en la Parashá Emor de este año 5782, en ese contexto vamos a estar hablando esta administración especial con el tema Moedim, las fiestas del Eterno. En años anteriores estuvimos viendo un poco algunos temas de la porción, pero una de las cosas interesantes de esta porción es que ella nos detalla en el capítulo 23 las fiestas del Eterno, y queremos en este día hablar un poco acerca de ello dentro del contexto bíblico, dentro del contexto también de la iglesia del primer siglo. No vamos a entrar en detalles en tradiciones que se hace, que no es lo que se hace en cada una de las festividades, sino más que todo en el significado profundo que tienen las festividades en la vida del creyente, judío y no judío. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en este día, en este Shabbat Emor del año 5782. Vamos a dar inicio inmediatamente porque el tema es bastante extenso con esta porción. El texto de hoy inicia con la palabra Emor, di. Pero en hebreo existen dos verbos para que nosotros podamos mencionar ese decir en hebreo, y estos son la palabra daver, que significa un decir pero de manera muy general. Es como simplemente, si quiero traducirlo al español, sería un simple hablar, mientras que emor ya tiene que ver con detalles, con explicar los detalles. Y esta porción se va a centrar en detalles. Es muy interesante ver que la semana pasada hablábamos de Kedoshim, es decir, sed santos como yo soy santo. Ese era el centro de la porción de la semana pasada. La semana pasada recordábamos una administración del año 5778 que nos hablaba un poco acerca de la santidad, acerca del proceso que debe seguir todo creyente en una vida al servicio de Hashem. Y hoy Emor nos habla de ciertos parámetros que dan continuidad a la porción anterior, pero que cierra con lo que sería el texto de lo que llamamos Yamim Tovim, o los días santos, o las festividades del Eterno. Y hay una gran relación entre ello, porque las fiestas del Eterno son un recuerdo constante al ser humano
para vivir una vida en santidad. Son momentos en los cuales Dios nos pide a los seres humanos que hagamos una pausa en nuestra vida, en nuestro quehacer, en nuestro diario vivir, para que podamos reflexionar. Dios nos regala estos tiempos para que a veces, como estamos tan afanados con el día a día, podamos tener un tiempo para Él primeramente, que es el creador de todas las cosas. Pero no solamente eso, sino también tener un tiempo para nosotros, para poder reflexionar, pensar y redireccionar, si es el caso, nuestra vida. Amor es una comunicación mucho más suave, es una comunicación mucho más detallada, que llega ciertamente al corazón. Y de eso se trata, hermanos, esta porción de hoy. Tenemos los temas de manera general, como siempre, que damos cada semana. El texto de Amor nos va a hablar un poco acerca de la santidad de los sacerdotes, el no contaminarse con un muerto o con cualquier cosa impurificada. También habla acerca de la santidad de las ofrendas, qué cosas se pueden ofrecer, qué cosas no se pueden ofrecer a pesar de que sea un sacrificio permitido. Hay una serie de, vamos a colocarlo así, reglas de calidad que deben tener las ofrendas. Esta porción también nos habla acerca de honrar el nombre de Hashem, a pesar de que simplemente se incluye en un solo versículo, en el capítulo 22, versículo 32, es aquí donde se menciona los tres pecados que todo judío, que todo participante de Israel debe preferir morir en lugar de cometerlos. Y es aquí donde, hermanos, queremos hacer una aclaración. No quiere decir que Dios está diciendo que aquello que está prohibido nosotros lo podemos hacer. No. Sino que estos tres pecados que se mencionan en este versículo son pecados que usted debe preferir la muerte antes que cometerlos. Porque en los otros pecados, si bien es cierto, existe un tipo de castigo, hay o sanción, por lo menos, por ejemplo, el hecho de contaminarse con un muerto, hay una sanción durante un día y la persona debe esperar y pasar por las aguas, ser purificada. Igual sucede con el caso de la lepra, de la zarat, la lepra. Hay una serie de sacrificios que se realizan, eso ya lo hemos explicado, pero estos pecados que se mencionan a continuación, usted debe preferir morir por ellos, ¿ok? Porque ellos hacen Hilul Hashem, es decir, que ofenden el nombre de Dios. Y es el caso del asesinato, y siempre hemos mencionado la diferencia entre asesinato y el matar a una persona. El asesinato implica premeditación, mientras que el matar a una persona no es planeado, es accidental, ¿ok? Pero tiene mucho que ver con la intención del corazón. El venerar ídolos, es decir, el ofrecer sacrificios a los ídolos, es un pecado que usted preferiría mejor morir. Y relaciones sexuales prohibidas, la fornicación, es también parte de los pecados de muerte. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque cuando usted se va al texto de la carta de Juan, específicamente en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ok? Ese texto de la carta de Juan es entendido dentro del contexto de aquello que lleva a Hilul Hashem o a la ofensa del nombre de Dios. Se trata de los pecados de muerte, que son estos. Y es muy curioso, es como ya lo hemos mencionado anteriormente, que estas tres cosas, estos tres pecados, están prohibidos no solo para el pueblo judío, sino también para los no judíos, para los gentiles. Y ayer nosotros hablábamos un poco en nuestro estudio, para aquellos que lo pudieron escuchar en Kol Hayim Radio, en nuestras retransmisiones de estudios, hablábamos un poco sobre esa situación de los no judíos y que hay que hacer una diferencia porque existen hoy en día muchos grupos llamados restauración de las raíces de la fe, las raíces hebreas, que no logran distinguir entre lo que sería la fe del primer siglo, que está conformada por judíos y no judíos, descendientes de judíos también, siendo uno la familia de Dios, y creando cosas nuevas, híbridas, que llevan a perder la identidad del pueblo judío y perder la identidad también de los no judíos, que son los grupos efraimitas que obligan a los miembros, los efraimitas, e incluso que desembocan en el judaísmo mesiánico nazareno, que llevan a la gente a perder su identidad y sus raíces. ¿Ok? En la iglesia del primer siglo es importante resaltar que coexistían estos tres elementos. El elemento judío, porque la iglesia en un inicio del libro de Hechos es una iglesia completamente judía. Luego en el camino, pues nosotros vemos que Cornelio entra en el grupo de los judíos, siendo un no judío, siendo un prosélito de la puerta, siendo una persona que teme al Señor, como dice el texto de Hechos capítulo 10, un temeroso de Dios, un ir Elohim, y que no deja de ser gentil, sino que es injertado, como menciona más adelante Pablo en Romanos 11, injertado en el olivo que es Israel. Y es también interesante ver que la iglesia del primer siglo está formada por descendientes de judíos, como es el caso de Timoteo, que ya siendo adulto fue circuncidado, su madre es judía, su padre es gentil, pero que como él trabajaría entre los judíos, pues fue circuncidado. Es muy importante, hermanos, tener eso en cuenta. Ahora vamos a hablar de las fiestas y pues vamos a desmitificar algunas cosas que hay por allí en las redes sociales, en estos grupos pseudo mesiánicos, y que en realidad pues las personas no tienen una preparación y un estudio profundo acerca de esto que es realmente muy importante, cómo se vivió la fe en el primer siglo. No solamente de oídas que veo y leo en internet, cualquier información en Google o cualquier otro tipo de buscador, sino realmente estudiar con personas, conocedores, académicos, que ciertamente demuestran cómo era esa iglesia del primer siglo. Y yo hago mucho énfasis en esto, hermanos, no solo por el hecho de que estamos hablando ahorita mismo de los tres pecados que son de muerte, que, como decíamos, se encuentran como requisitos en Hechos capítulo 15 para aquellos que se anexen a la fe mesiánica, sino que también esto ha creado una polémica en el tema que vamos a hablar hoy, que es acerca de los Yamim Tovim o de los días santos. Porque la Torah es muy clara en decir, ¿ok?, que las personas
que formen parte de ciertas celebraciones, específicamente en Pesaj, deben formar parte de Israel, y uno de los requisitos es estar circuncidado. Y aquí es donde crea el conflicto en muchas ocasiones. Por otro lado, hermanos, recordemos que las festividades no salvan. Las festividades no son sinónimo de salvación. Y me ha tocado ver muchos grupos que critican a aquellos que no guardan el sábado como día de reposo, que es el día de reposo bíblico. Dios no ha cambiado el sábado. Y critican a aquellos que se reúnen en el primer día de la semana, en domingo, para celebrar al Señor. Existen grupos, por otro lado, ya del lado cristiano, que critican a aquellos que guardan las fiestas del Señor, diciendo que han vuelto a la ley. En fin, hay una serie de críticas, hermanos, y se vuelve tan polémico y contradictorio en algunos momentos que la persona, si no tiene el conocimiento necesario, puede verse envuelta en esta discusión y puede tomar decisiones equivocadas. Y hoy, pues vamos a hablar de esas Moedim, de las fiestas del Eterno, y entenderlas dentro del contexto de la iglesia del primer siglo. Hermanos, muchos de las interrogantes que nosotros tenemos hoy en día como creyentes en Yeshua fueron resueltas en el primer siglo. Los apóstoles dictaminaron el camino o la halajá que debe seguir la iglesia del primer siglo. Una iglesia, como ya decíamos, conformada por judíos, por descendientes de judíos y por no judíos. No es ahora inventar el agua tibia. Ya está establecido qué hacer. Y todas las respuestas se encuentran en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, y podemos tener una idea de qué fue lo que los Shlihim o los apóstoles dictaminaron. E inclusive históricamente hablando, tenemos reportes de historiadores posteriores dentro de la iglesia, como es el caso de Eusebio, que nos permiten a nosotros distinguir cuál era la práctica, cómo podía coexistir una fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob con el Mesías, siendo Yeshua el Mesías, y manteniendo la identidad judía, pero sin judaizar, es decir, obligar a los gentiles a que realicen prácticas judías con motivos salvíficos, es decir, con formas que lleven al gentil creer que con solo practicarlas ya tiene la salvación. Entonces, esto es muy importante, hermanos, muy delicado. Es un tema que hay que tratar porque es lo que está ocurriendo. Y nuestra misión como comunidad es aclarar estos asuntos, estos temas. Bien, primeramente, antes de hablar acerca de las fiestas del Eterno, yo quisiera que pudiésemos recordar algunas cosas que ya hemos mencionado en otros momentos, pero que es importante hacer hincapié que hay una gran diferencia entre el calendario gregoriano, que es el que seguimos hoy, y el calendario judío. ¿Ok? Para los romanos, quien marca el inicio del año y básicamente quien marca el cambio de los meses y de los días es el sol. Y ciertamente el calendario gregoriano es un calendario solar de 365 días, ¿ok? Que no es tan exacto
porque tiene alrededor de 6 horas más, o sea que redondeando un poco serían 365 días y 6 horas. Son 5 horas y 48 minutos más o menos, pero que si redondeamos serían 6 horas más. Que eso es lo que hace el año bisiesto cada 4 años, que se anexa un día más al mes de febrero, que es el mes más corto. Sin embargo, ese calendario gregoriano está basado en el calendario juliano, que existía mucho antes que el cambio que hizo Gregorio para el anexo de días en el año de 1582, que él tuvo que anexar unos días al calendario, pero no es el tema ahora, ¿ok? Pero es un calendario solar. Sin embargo, el Señor establece en la Torá que Él va a colocar en el inicio del libro de Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, específicamente en el versículo 14, Dios establece que va a colocar lumbreras en los cielos, es decir, orot, luces en los cielos, que sería el sol y la luna, para marcar las estaciones y los días. Bíblicamente, hermanos, como usted puede observar, el día comienza en la Biblia al atardecer. Y fue la tarde y fue la mañana. Día 1, y fue la tarde y fue la mañana. Segundo día, y así sucesivamente. En el calendario judío, el día comienza al atardecer y no a la medianoche como lo estableció el calendario juliano y el calendario posteriormente que he heredado, el calendario gregoriano. El conteo del tiempo romano es distinto al conteo del tiempo en la Biblia. El calendario judío es un calendario lunisolar, es decir, toma en cuenta, ¿verdad?, para el conteo de los meses a la luna, que ciertamente es la que va a marcar los meses que tienen alrededor de 4 semanas, es decir, casi 28 días. Hay meses que va a ser un poco más prolongado, más corto. Y las festividades están determinadas por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol para determinar las estaciones. Es decir, que para celebrar Pesaj debe ser en primavera, y si voy a celebrar Sukkot debe ser en otoño. Así que necesito el sol para que me determine las festividades, pero los meses van a estar marcados por la luna. Por eso decimos que el calendario judío es lunisolar. Este calendario judío consta de 12 meses de manera muy general, pero cuando el año es bisiesto en el judaísmo, se le anexa un mes número 13, que sería el añadido del mes de Adar, y le llamamos Adar 2. Los días en el calendario judío son de 29 a 30 días y se basa en las fases de la luna. Siempre que hay un inicio del mes, el Señor nos manda a recordar y a bendecir ese inicio del mes, y a eso le llamamos Rosh Hodesh, o cabeza de lo nuevo, es decir, de la luna nueva. El mes en el judaísmo inicia, o en el calendario bíblico, inicia con la luna nueva, ¿ok? Y es por ello que tenemos luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Cuando estamos en luna llena es que estamos en la mitad del mes. Y de esa manera, hermanos, es que el calendario pues se da de esta forma. El Rosh Hodesh antiguamente era determinado, o el inicio del mes, por 2 testigos que le informaban al Sanedrín, es decir, al Consejo de Ancianos, que habían visto la luna. Y de allí, en los tiempos de la diáspora de Babilonia, se hacían una serie de fogatas por todas los montes para llevar el mensaje a la diáspora.
Por eso, hermanos, es que como podría haber días de diferencia mientras que se anunciaba que el mes había iniciado, y es tan importante que el anuncio del inicio del mes, porque el que marquemos el inicio del mes va a marcar cuándo se va a celebrar la festividad de ese mes correspondiente, si hay festividad. Porque, hermanos, por ejemplo, si tenemos el inicio del mes de Nisan, es imperativo que yo sepa cuándo inicia el mes de Nisan para luego contar 14 días después de ese inicio y saber cuál es el día 14, porque el día 14, entre el 14 y el 15, es la fiesta de Pesaj. Entonces era necesario ello, pero cuando Israel salió a la diáspora con los babilonios, los samaritanos, la única manera que había era anunciarlo a través de fogatas en los montes, como dijimos, pero los samaritanos tenían la costumbre de también crear confusión, y esa rivalidad entre judíos y samaritanos, que los samaritanos no son más que descendientes de las tribus del norte que se mezclaron con la invasión asiria, que tienen un Pentateuco samaritano, pero que forman parte de las tribus perdidas e interpretan la Torá a su manera. Ellos creaban ese tipo de confusión, ¿ok? Era una de las cosas que dividía a los judíos y samaritanos en la época. Entonces, hermanos, era muy importante marcar el inicio del mes, porque así determinaríamos cuál es la fecha para la celebración de la festividad. Entonces, de esta manera, hermanos, el calendario judío está determinado, como ya dijimos, por el sol y la luna. El Targum, que es una traducción al arameo con los comentarios antiguos que se transmitieron de forma oral y que luego formaron parte de un escrito, que fue este tipo de forma de metargumán, es decir, de traducciones, ocurre hacia el periodo de la diáspora, del exilio babilónico. Nos detalla una tradición sobre el texto de Génesis capítulo 1, versículo 14. El Targum dice, de ese texto de Génesis 1, 14, dice: Dios dijo, haya luces en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para indicar los tiempos de las fiestas, para verificar con ellas el cálculo de los meses y el comienzo de los años, las intercalaciones de los meses y las intercalaciones de los años, los solsticios, la luna nueva y los ciclos solares. Ciertamente el Targum nos da mucho más detalles que el propio texto de la Torá escrito, porque estos detalles son los que nos indican a nosotros qué es o cuál es el proceso que se utiliza para el conteo de los días, de los meses, de los años. Tanto el sol como la luna, como lo hemos explicado. Bien, aquí tenemos, hermanos, un calendario para que tengamos una idea cómo es la relación entre lo que sería el calendario solar gregoriano y el calendario lunisolar, que es el calendario judío. Es muy importante y muy interesante ver que, por ejemplo, el calendario gregoriano inicia aquí, ¿ok? En el mes de enero. Y esto corresponde, hermanos, a los meses de, si los vamos a ir desde el punto de vista judío, a los meses de Tevet y de Shevat, que sería el mes 10 y el mes 11. ¿Ok? Para el calendario judío, ¿qué sucede? El año litúrgico, es decir, el inicio de los meses, es en el mes de Nisan. ¿Ok? Estaría entre los meses de marzo y abril. El inicio de Nisan está entre estos dos meses. Es el inicio de la primavera. Inmediatamente que se da el inicio de la primavera, la luna nueva, que sea la luna nueva de primavera, en el equinoccio,
ese sería el inicio del mes de Nisan. ¿Ok? A partir de allí, hermanos, comenzaría el mes de Nisan. En este mes celebramos la fiesta de Pesaj y la fiesta de Hag HaMatzot. Luego tenemos el mes de Iyar, que es el mes donde celebramos el Pesach Sheni, como hablamos en el inicio de este estudio, que estaría entre los meses de abril y mayo. ¿Okay? Observe que estos meses están, el inicio del mes está entre estos dos meses, por el hecho de que, como ya hemos mencionado, pues va a haber una diferencia entre el calendario gregoriano y el calendario lunisolar bíblico judío. Luego tenemos Sivan, que es la fiesta de Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá. Luego tenemos Tammuz, el mes de Av, el mes de Elul, que nos prepara para el mes de Tishrei, que es el mes número 7. Y es aquí, hermanos, donde hay una diferencia, como siempre lo hemos mencionado. Tishrei fue marcado tradicionalmente como el mes del inicio de la creación del ser humano, de Adam Rishon, o del primer Adán. El primero de Tishrei es el día en que se recuerda la creación del hombre, ¿ok? Y con ella también la creación del mundo, porque el hombre es la cúspide de la creación. Entonces, el inicio del año civil es aquí en Tishrei, pero el inicio del año litúrgico es acá en el mes de Nisan. Entonces, eso debe estar muy claro. Es más, en el judaísmo hay varios años nuevos. Hay el año de los reyes, es como es contado desde el punto de vista del civil. El año litúrgico, es decir, cuando empezamos a contar las festividades. Está el año nuevo de los árboles, que es en el mes de Shevat, que es el que está aquí. En fin, hermanos, hay diversas formas, ¿ok?, que nos permiten a nosotros ver, distinguir entre ese calendario las distintas festividades. Entonces, en Tishrei tenemos, que es en otoño, que está marcado por el equinoccio de otoño, hacia el hemisferio norte, claro está, estaría el año nuevo civil, llamado Rosh Hashanah, es decir, la cabeza del año. Tenemos el Yom Kippur, el Día del Perdón, y la fiesta de Sukkot o de Tabernáculos. Inmediatamente el mes que sigue, el mes 8, es el mes de Heshvan, que recordamos el diluvio, Mar Heshvan. Y luego viene Kislev, el mes de la fiesta de Hanukkah, que coincide entre los meses de noviembre y diciembre. Por eso es que muchas veces Hanukkah está dentro de las fiestas que coinciden muchas veces con la llamada Navidad del cristianismo. Y pues llegamos al mes de Tevet, Shevat y por último el mes de Adar, que es el mes en que celebramos, recordamos, la fiesta de Purim, la fiesta de Esther. Si el año es bisiesto, se anexa otro mes de Adar. ¿Y qué sucede con Purim? Purim en el primer mes de Adar es llamado Purim Katán. Eso sucedió este año, 5782. Tuvimos 2 meses de Adar. Y en el primer mes de Adar celebramos Purim Katán. Y en el mes siguiente, entonces, celebramos Purim. Observe que las dos festividades que se encuentran anexas, tanto Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, que Yeshua, Jesús, celebró esta festividad. Por cierto, en el Evangelio de Juan nosotros encontramos una alusión a Yeshua celebrando Hanukkah. Y la fiesta de Purim, que es la fiesta del triunfo de los judíos frente a Amán el malvado en los tiempos del imperio persa con la reina Esther, son fiestas extrabíblicas, es decir, no forman parte del texto de Levítico capítulo 23.
porque son fiestas históricas que recuerdan básicamente momentos muy importantes, pero que son necesarios, hermanos, en la vida de Israel, porque ellas marcan cosas importantes. Y voy a detenerme aquí, hermanos, porque yo voy a explicar las otras fiestas, pero en el cuadro que sigue yo no voy a entrar en detalles en Hanukkah y Purim, porque ellas no forman parte del texto de Levítico 23, aunque algunos rabinos encuentran alusiones a estas dos en los versículos posteriores al texto de las festividades, ¿sí? Hanukkah recuerda, hermanos, el triunfo de los judíos frente al imperio, ¿verdad?, de Seleucida, frente a los griegos, que quedaron, sabemos muy bien que Alejandro Magno, cuando muere, su reino se divide entre sus generales más ilustres, y pues de allí, de esos generales, surge la figura de un personaje años más tarde llamado Antíoco, que impone lo que sería la cultura griega sobre las culturas de los pueblos que ha dominado el imperio griego, y que de alguna manera u otra obliga a la gente a prácticas de la cultura griega. Esto choca mucho con las prácticas judías, trajo muchos cambios dentro del judaísmo, e inclusive hubo facciones dentro del judaísmo que se helenizaron y que posteriormente vamos a ver en el Nuevo Testamento, que se le llama los judíos griegos o los judíos helénicos, ¿ok? Porque adoptaron algunas prácticas, ya sea de costumbres, tradiciones e inclusive de la filosofía griega dentro de su pensamiento. Ese es el caso de Filón de Alejandría, un judío que aplica la filosofía en la forma de la interpretación de la Torá. Esto trajo muchas consecuencias porque los judíos fueron perdiendo poco a poco, muchos de ellos, su identidad, pero un grupo liderado por el sacerdote Matitiau intenta liberar a el pueblo judío de esta opresión de identidad. Y es allí donde sus hijos, él y sus hijos, deciden armar una batalla en contra de lo que serían los griegos. Y pues al final, para no hacer la historia muy larga, ellos triunfan en el 25 de Kislev, es decir, en el mes noveno, si contamos desde el calendario litúrgico, y pues en ese mes surge el llamado milagro de Hanukkah, porque recordemos que Antíoco había profanado el templo de Jerusalén, y es allí donde eso es lo que es conocido como la abominación desoladora que hablaba el profeta Daniel, y que Yeshua vuelve a repetir en el discurso escatológico. Es decir, que esto del Hanukkah está directamente relacionado con el fin de los tiempos también, ¿ok? Pero que se necesitaba aceite para consagrar el lugar, para encender la menorá, y pues iba a durar 8 días la confección de ese aceite, y pues ocurrió un milagro del aceite. Luego tenemos la fiesta de Purim, que se da ya no con los griegos, se da mucho antes con bajo el dominio de los persas. Después de Babilonia vienen los persas, y bajo el dominio persa tenemos la figura de Hadasa, conocida con el nombre dentro del imperio persa como Esther, en honor a Ishtar, la diosa Ishtar, ¿sí? Si usted observa, como ya tiene el nombre de un nombre pagano, pues la gente no se dio cuenta que ella era judía por ese nombre, que no es un nombre judío. Hadasa sí es un nombre judío, que significa mirto.
Y ciertamente, pues, Hadasa o Esther, tiene un tío llamado Mordecai, Mardoqueo, que realmente Dios, a pesar de que en el libro de Esther no aparece su nombre, Dios está presente en la historia. Aparece la figura del malvado Amán, descendientes de Amalek, que tiene un odio hacia los judíos y que con artimañas logra convencer al rey de imponer un decreto para acabar con todos los judíos entre el 13 y 14 de Adar. Y de esa manera, pues, Dios, que ya tiene el control de todas las cosas, pues permite que Esther se case con el rey Ahasverosh, el rey Asuero, ella sin decir nada que es judía, pero que esto le va a servir mucho más adelante. Mardoqueo, sabemos muy bien la historia, salvó al rey de un complot, en fin. Hermanos, no voy a entrar en detalles, pero lo interesante de la fiesta de Purim es cómo Dios cambia las cosas, cómo una persona malvada trata de destruir al pueblo judío, aniquilarlos desde el punto de vista físico. En el caso de Hanukkah, la aniquilación es espiritual, es decir, de identidad, pero en el caso de Purim, la aniquilación es física. Y observen las respuestas de ambos. Cuando la aniquilación es espiritual, es decir, que quieren acabar con nosotros, con nuestra identidad, con lo que somos, nuestra creencia en Dios, nuestra respuesta debe ser física. Una lucha física, como fue el caso de oponernos físicamente, claro está, como es el caso de la fiesta de Hanukkah. Pero si la aniquilación es física, es decir, quieren acabar con nuestra vida, nuestra respuesta debe ser espiritual. Y por eso es que Esther ayunó, pidió que ayunasen, porque si nos acaban físicamente es porque hemos incumplido en algo con Dios. Y de esa manera, hermanos, esa historia de esas dos festividades se volverán a repetir en el final de los tiempos. Y lo hemos mencionado aquí. El propio Brit Hadashah, el propio Yeshua e inclusive el libro de Apocalipsis hablan acerca de la llegada de esa abominación desoladora, de ese momento de aniquilar a los judíos y una persecución física, directa, ¿ok? Que realmente pues tratan de acabar físicamente con la persecución, pero no solamente con eso, sino también con las creencias en los días de la figura de Satán Armilus o del anticristo, como es conocido en la cristiandad. Entonces, hermanos, teniendo esto claro, ahora sí, hermanos, vamos a ir rápidamente, espero que nos dé el tiempo, hermanos, para hablar un poco de las fiestas bíblicas. Hay algo interesante, hermanos, y a veces nos han hecho la pregunta, bueno, ¿puede un cristiano, un no judío, estando en sus congregaciones, celebrar las fiestas bíblicas? Aquí yo quiero hacer un paréntesis, hermanos. Las fiestas son un mandato para Israel, ¿ok? Porque ellas recuerdan tiempos, momentos en los cuales Dios tiene un trato con sus hijos, con su pueblo, y que esos tiempos y esos momentos son momentos didácticos, son momentos de enseñanza, llenos de, claro está, la bendición de Dios, porque son un mandato para el pueblo judío. Recordarlos, celebrar y separar esas fechas son parte de la Torá. ¿Ok? Sin embargo, para los no judíos no es una obligación. Y esto lo quiero aclarar. Y también quiero aclarar que en ninguno de los dos casos, ni para el judío ni para el no judío, las fiestas representan salvación. Porque hay muchos grupos, tanto dentro del judaísmo mesiánico como los grupos sabatistas,
que mencionan que si usted no celebra el sábado o no recuerda el sábado, usted no es salvo. La Biblia no habla o no liga la festividad con la salvación. ¿Ok? La salvación viene de Dios. Es muy claro para todo judío. E inclusive para nosotros también. Pero es a través del Mesías Yeshua. Para nosotros como creyentes en Yeshua. Dios a través del Mesías Yeshua es el que nos da la salvación. Pero para la salvación, como decíamos en porciones anteriores, la porción a Haremot que comentábamos un poco acerca del sacrificio, requiere de nuestro esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer algo, hermanos. No es simplemente Cristo murió por ti, Cristo murió por mí y ya somos libres del pecado, ese Cordero que quita el pecado del mundo. No, requiere de nuestro esfuerzo, de nuestra, vamos a decirlo así, de nuestra forma de llevar adelante la vida, llevar adelante nuestra firme fidelidad, nuestra emuná. Entonces es muy importante declarar esto, ¿sí? Porque hay posturas que se van muy al extremo. Están las posturas que toman grupos efraimitas, grupos sabatistas, grupos nazarenos que dicen, bueno, pero es que tienen que celebrarlas. Y si no, no hay salvación. Mientras que hay grupos del lado cristiano que dicen, no, es que nosotros no celebramos las fiestas porque el texto de Corintios dice que las fiestas son sombras, si celebramos las fiestas regresamos a la ley, en fin, ¿ok? Nosotros no estamos preocupados por estas cosas, hermanos, estamos preocupados por restaurar la iglesia del primer siglo, preguntarnos a nosotros qué es lo que se vivía en una iglesia donde judíos y no judíos convivían siendo uno, la familia de Dios, como dice Efesios capítulo 2. ¿Puede un cristiano celebrar las fiestas bíblicas? Sí, la respuesta es sí, porque ellas son bíblicas y están presentes tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ellas están centradas en la persona de Yeshua, el cual juntamente con sus discípulos celebraban esa fiesta. Nosotros podemos ver alusiones en el Brit Hadashah, en lo que sería la Besorá Geulah o las buenas nuevas o el Evangelio, que es realmente celebrado por Yeshua y sus discípulos. La iglesia cristiana fue injertada en el olivo, como dice Romanos capítulo 11, y puede participar de la rica savia, las bendiciones. Si la iglesia aún recoge los diezmos, habla de prosperidad, pero prosperidad bíblica, el matrimonio, la presentación de niños, las leyes alimenticias para aquellos que guardan las leyes alimenticias, las leyes que es kashrut, entonces pueden celebrar también las fiestas bíblicas, ¿ok? Y no existe tal cosa como quien dice, la ley ceremonial ya fue abolida, quedó la ley moral. Esa idea, hermanos, volvemos nuevamente al punto, inventamos cosas para justificarnos. ¿Queremos volver realmente a la iglesia del primer siglo? ¿Queremos vivir realmente como Yeshua y sus discípulos vivieron? Entonces necesitamos regresar a la esencia, a ver de qué se trata, hermanos. Y para ello, hermanos, hacer ese proceso, es un proceso que requiere de nosotros un corazón sincero, humilde, pero también requiere de nosotros tener el conocimiento para poder distinguir aquello que es correcto de lo que es incorrecto. ¿Podemos celebrar las fiestas bíblicas? Sí, porque son estatutos del Señor y son santas convocaciones, como inicia hoy el capítulo 23, que dice, Hashem le dijo a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas, diles, hay tiempos específicos que ustedes deben celebrar como fiestas sagradas a Hashem. Estos son mis tiempos específicos. Moedí son mis tiempos, mis citas con ustedes.
Las fiestas son actos proféticos, hablan del futuro, de no solamente de aquello que ocurrió en la primera venida de Yeshua, sino también de Yeshua que volverá. Promueven la unidad, la alegría y la comunión del cuerpo de Cristo. Ciertamente nos sirven para evaluarnos en términos de crecimiento y madurez espiritual y aproximan la iglesia a Israel, la reconciliación entre la iglesia e Israel. Entonces, hermanos, es muy importante, claro está, hermanos, dentro de un contexto bíblico judío, hay cosas que son propias del pueblo judío y hay cosas que son propias de los no judíos, ¿ok? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Hay un principio, hermanos, que yo quiero que entendamos antes de hablar de las fiestas del Señor, porque las vamos a ver en un cuadro que desde hace muchos años nosotros creamos para poder entender las fiestas del Señor. Y es que el primer principio es el siguiente. La iglesia del primer siglo está formada por judíos, por descendientes de judíos, como es el caso de Timoteo, y por no judíos, como son la mayoría de las iglesias en Asia Menor, que son mencionadas en el Brit Hadashah. ¿Ok? Recuerden, hermanos, que la profecía de Amós que hablábamos ayer requiere para que se cumpla en el final de los tiempos, que existan judíos, para que la profecía de Zacarías se cumpla, de que vendrán los hombres de las naciones a tomar el borde del manto de un judío, es decir, el tzitzit de un judío, y dirán, iremos con ustedes porque hemos escuchado, o nosotros sabemos que Dios está con ustedes. ¿Ok? Entonces, hermanos, para que eso suceda, tienen que existir no judíos. La iglesia del primer siglo fue muy clara en saber distinguir que la profecía era necesaria. Para que la profecía se cumpliese, era necesario que los gentiles permanecieran en su estatus. Por eso, hermanos, en Hechos capítulo 15, la primera cosa que Jacob, es decir, Jacobo, el hermano de Yeshua, menciona en el texto de Hechos capítulo 15, él cita al profeta Amós. Y dice muy claramente en este texto que no se le va a exigir a los gentiles que se conviertan al judaísmo. Después que él cita el texto de Amós, capítulo 9, versículo del 11 al 12, en el versículo 19, en Hechos 15, 19 dice, por lo tanto yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Se convierten a Dios, no al judaísmo. Se convierten a Él, hacen teshuvá a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos. Nuevamente está la idolatría, veneración de los ídolos, de la fornicación, es decir, de las relaciones sexuales ilícitas, de ahogado y de sangre. De ahogado tiene que ver con no comer sangre de animales sofocados, es decir, que usted tiene que quitarle la sangre a la carne a través de un proceso. O sea, el cristiano no debe comer carne con sangre, es una orden apostólica, y de sangre, es decir, asesinato, asesinar a otra persona. Entonces, hermanos, observen muy bien. Es muy importante que las personas que forman parte de la fe no sean inquietadas a convertirse al judaísmo.
a circuncidarse, que es la crítica que Pablo hace en la iglesia de los Gálatas. Y la iglesia de los Gálatas, los opositores de Pablo, hermanos, como lo hemos ya explicado en los estudios de los viernes, no son más que gentiles disfrazados de judíos, que se creen judíos, pero que no tienen ni pizca de sangre judía, pero que se convirtieron al judaísmo por conveniencia de evitar la persecución. Eso ya lo hemos explicado de la ley dominia. Y que se vanagloriaban en la carne diciendo: yo estoy circuncidado, tú no estás circuncidado, yo soy salvo, tú no eres salvo, yo soy de mejor categoría que tú. Eso era lo que ellos le decían a los no judíos, y por eso Pablo los llama los mutiladores de la carne. Porque si una persona que no es judía, no tiene sangre judía y no tiene hermanos, que es lo que Pablo explica, no tiene la obligación y él mismo se coloca el yugo de los mandamientos, entonces tiene que cumplir todos los mandamientos. Esa es la ley judía, esa es la ley bíblica. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de grupos, este tipo de pensamientos. Porque los que mencionan este tipo de cosas son gente sin conocimiento, sin preparación. Por eso es que hay que estar muy atentos. ¿Dónde se preparan las personas? ¿Con quién estudiaron? ¿Quién fue su rabino? Si realmente estudiaron en un instituto teológico, judío mesiánico, con verdaderos rabinos, con smijá, con imposición de manos. Hermanos, esto no es jugar. Son almas. Es el pueblo del Señor. Así que cuidado. Por eso este ministerio se ha destacado en buscar siempre esa preparación. Y una preparación profunda, académica, real, no de Google University, como yo digo, sino real. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos. Muchos de los opositores a las fiestas bíblicas, sobre todo dentro del cristianismo tradicional, dicen que realmente las fiestas ya no son importantes. La iglesia creó posteriormente un calendario litúrgico basado en las nuevas fiestas que recuerdan sucesos de la vida de Jesús, dejando de lado toda la historia de Israel y centrándose única y exclusivamente en la figura de Jesús. No está mal, hermanos, sin embargo, han sacado a Jesús fuera de su contexto para crear una nueva religión, cosa que no es lo que la Biblia estableció o lo que vivieron los discípulos en el primer siglo. Y uno de los textos que se utiliza muchas veces para discutir sobre la celebración o no de las fiestas bíblicas es las palabras de Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí es donde dicen algunos: ven, nosotros no tenemos que celebrar las fiestas, no tenemos que celebrar el sábado, que nadie nos juzgue por no celebrarlos, porque que nadie nos juzgue por no comer kashrut,
es decir, las leyes de Levítico capítulo 11. Nadie nos debe juzgar porque eso es sombra. Ahora nosotros tenemos el cuerpo que es Cristo. Una muy mala interpretación del texto porque se sacó el texto fuera de contexto y se creó un pretexto. Si usted lee ciertamente completo, hermanos, no pedacitos del texto, sino el texto como tal, usted se dará cuenta que el texto está hablando de una situación que está ocurriendo en la iglesia en Colosas, los colosenses. Si usted ve el versículo 8, dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, hay gente entre su grupo, en su ciudad, está hablando de los colosenses, que los están criticando a ustedes porque ustedes dejaron de ser gentiles, es decir, no judíos, y ahora adoptaron prácticas, fiestas y formas de vivir de acuerdo a los judíos. Es decir, ustedes cambiaron su forma de actuar, su forma de vestir, su forma de comer, y cambiaron las fiestas paganas, las cambiaron por las fiestas bíblicas. ¿Y qué está sucediendo? La gente que estaba alrededor empezaron a criticarlos, que nadie los engañe, está diciendo Pablo sobre eso. Está dándoles ánimo. En ese contexto, hermanos, usted tiene que leer el texto que sigue del versículo 16 al 17. Que nadie los juzgue. Esa gente que los está criticando, que no los juzguen por lo que ustedes están comiendo, cómo ustedes cambiaron su manera de comer. En cuanto a los días de fiesta, es decir, que nadie los juzgue a ustedes porque ustedes están celebrando Shabbat, porque ustedes están celebrando Pesach, porque ustedes están celebrando Sukkot, porque ustedes están celebrando Shavuot, porque ustedes están celebrando Rosh Hodesh, la luna nueva, o los días de reposo, los Shabbatot. Por lo cual, todo eso, hermanos, es sombra. Pero el cuerpo es del Mesías. Sombra no es algo malo en la cultura de Oriente, porque en ese entonces no había cámara fotográfica. Sombra es lo que se puede por lo menos ver desde el punto de vista del ámbito de la visión. O sea, yo sé que una cosa está allí, es por la sombra que puede reflejar. Al momento de reflejarse la sombra, yo puedo identificar, hay una cosa allí. Entonces, sombra dentro del pensamiento oriental es bueno, porque ella es simplemente un bosquejo, pero el cuerpo real, realmente lo que la fiesta nos quiere decir es, o lo que la fiesta nos quiere llevar es a la figura de el Mesías, de Mashiach, de Cristo. Entonces, este texto no es que usted no las debe celebrar. Este texto es que está exhortando a la gente que le está celebrando, pero que está siendo criticada, y les está diciendo, no se preocupen, hermanos. Todo esto es sombra, ciertamente. El final hacia donde debemos apuntar es hacia lo que sería la consumación de la obra a través del Mesías Yeshua, que nos lleva a la salvación en Dios, en Hashem nuestro Dios. De esta manera, hermanos, nosotros vemos las fiestas de Levítico 23. Yo voy a que nosotros podamos ver estas festividades de esta manera. Entre más se pueda ascender, hermanos, más lleguemos aquí hacia arriba, más estaremos cerca del Gan Edén, del jardín del Edén. ¿Ok? Entre más abajo estamos sumidos en el mundo en el que estamos hoy, en el pecado, en lo que sucedió posterior a la expulsión del jardín del Edén. Nuestra meta, de acuerdo con este gráfico, es poder llegar
a encontrarnos nuevamente cara a cara con Él. ¿Sí? Si usted analiza la porción de hoy dice en el inicio del texto de Levítico 23 que estos son los momentos, los tiempos señalados de encuentro con el Señor. Y empieza con la primera fiesta, el Shabbat. Es el recuerdo semanal de la obra de la creación. Es para que tengamos nosotros semanalmente un recuerdo, ¿ok?, de que Dios es soberano, creador del mundo, que Él nos da a nosotros un momento para hacer una pausa en nuestras actividades, que Él gobierna todo, nos sustenta, por eso es que Dios envía doble porción de maná antes del día de Shabbat, y que Él es soberano del universo, es el recuerdo semanal de que Él tiene el control en nuestras vidas. Por eso Shabbat se une muchas veces, cada vez que nosotros hacemos Kiddush le Shabbat, nosotros decimos Zechar Litziat Mitzrayim, es el recuerdo del éxodo de Egipto. ¿Por qué? Porque Shabbat está ligado a la festividad de Pesaj que vamos a ver ahora. Pero es muy interesante que somos llamados a celebrar Shabbat porque el libro de Hebreos nos habla de que aún falta un Shabbat por celebrar. Así dice el texto de Hebreos, un día de reposo, falta un día de reposo. Que era el reposo que debíamos tener en el momento de la llegada al jardín del Edén, que estábamos en el jardín del Edén. Un reposo que no habría muerte, no habría hambre, no habría dolor. Entonces el Shabbat es esa isla que nos permite a nosotros disfrutar, degustar ese encuentro con Dios. Y la iglesia del primer siglo celebraba esto, hermanos. Cuando usted lee Hechos capítulo 20, usted se va a encontrar con que, y no solamente en ese versículo, en muchos más, usted se va a encontrar la frase inmiatón sabatón, inmediatamente después del sábado. Pero ¿qué sucede, hermanos, en la iglesia del primer siglo? Los no judíos no pueden entrar a las sinagogas. Hay un proceso para entrar, para formar parte de Israel. ¿Y qué pasaba? Las personas se quedaban fuera, eran llamados los prosélitos de la puerta. Como los no judíos no podían entrar a escuchar una predicación en la sinagoga, los discípulos iban siempre los apóstoles iban siempre a las sinagogas durante el día y luego se reunían en las casas. Ya era Motzei Shabbat, es decir, el fin del Shabbat, 6 de la tarde del sábado, pero si es las 6 de la tarde, 7 de la noche, sería entonces el día siguiente, ya sería domingo. Allí se reunían a partir el pan. Por eso la iglesia empezó a recordar Abdalá y tener la Seudat Adon o la Cena del Señor posterior al Shabbat. Es más, existe una tradición en el judaísmo llamada Melave Malká, que sería el banquete de la reina Shabbat, es decir, la despedida del Shabbat con pan y vino. ¿No era nuevo? Les invitamos a ver ese artículo que está en nuestra página web, donde hablamos sobre el Motzei Shabbat, sobre el día de Shabbat, sábado o domingo. ¿Están equivocados los cristianos en celebrar el domingo? No están equivocados, hermanos. Porque antiguamente se celebraban los dos momentos. Sábado, que es el día de reposo. Dios no ha cambiado el día de reposo. Shabbat sigue siendo y seguirá siendo el día de reposo hasta que exista el cielo y la tierra. No hay un cambio en su Torah. Pero los creyentes en el primer siglo recordaban el momento en el cual el Señor Yeshua resucitó. Pero la forma en la que lo recordaban era partiendo el pan. Así como se hacía antiguamente Melave Malká.
solo que con la connotación, hermanos, de que esa cena que se celebraría, por eso es que se le llama Cena del Señor, porque es en la tarde del sábado, que ya sería domingo en el calendario judío, el calendario bíblico, pero que la iglesia lo cambió después para que fuera en la mañana, y luego la iglesia se introdujeran ideas antisemitas y separaran el sábado del domingo, ya es otra historia. Porque hay otra connotación más adelante. Pero no estaba mal en un inicio. ¿Ven por qué es importante entender antes de criticar y decir cómo hay muchos grupos pseudo judíos mesiánicos? Hay que tener mucho cuidado. Y eso está registrado históricamente, académicamente, no por Google University. Observen, hermanos, luego del Shabbat, la primera fiesta que es mencionada es Pesaj. Pesaj nos recuerda que estamos esclavos, presos de este mundo, representado en Egipto. Faraón nos tiene oprimidos, pero que la única forma de liberarnos de esa opresión no va a ser por nuestra mano. Dios tiene que salvarnos, sacarnos, porque realmente hemos sido nosotros los que hemos causado ese destierro a causa de nuestro pecado. Pero el único antídoto para que nosotros podamos salir de ese destierro es la obediencia. Por eso Dios le dice a Israel, mira, tú tomas un cordero, tú lo tienes que sacrificar entre las tardes, ni más ni menos, el día 14, te vas a asarlo, vas a comerlo con hierbas amargas, pan sin levadura, luego vas a tomar la sangre que quedó del cordero que sacrificaste, vas a untarlo en los dinteles de las puertas y el Señor te protegerá en aquella noche. El ángel de la muerte no pasará. Si cumples todas estas cosas, porque es la Pascua del Señor, Pesaj, la Adonai. Pesaj nos dice, la clave es obediencia, pero necesita un sacrificio para poder remediar el daño hecho. Se necesita un sacrificio y de allí el sacrificio de Yeshua en la Pascua judía. Pero no basta, hermanos, con simplemente reconocer, pedir la ayuda y decir, Dios, ayúdame, sácame de aquí. Necesitamos hacer nuestro esfuerzo. Por eso la fiesta que sigue es la fiesta de Hakamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Debemos sacar la levadura, el pecado de nuestras vidas. Porque si no, no va a funcionar. Debemos sacar ese fermento que hay. Por 7 días Israel come panes sin levadura para que aquello que es físico de manera didáctica sea una realidad desde el punto de vista espiritual. Sacar la levadura de nuestras vidas. Eso es lo que nos obstaculiza. Está bien, Dios se ofrece para tendernos la mano y sacarnos de la esclavitud, sacarnos de Egipto, pero tenemos que sacar a Egipto de nosotros, de dentro de nosotros. Y una vez que usted y yo saquemos a Egipto de dentro de nosotros, entonces podemos celebrar los primeros frutos, las primicias, Bikurim. Fruto de arrepentimiento, no de remordimiento,
Es decir, que debe ser mostrado en acciones reales, no en simples palabras, no en simple decir ya no lo vuelvo a hacer, sino demostrarlo con acciones. Porque las acciones hablan más que 1000 palabras. Y una vez que usted demuestra, hermanos, estos primeros frutos y ha abonado al terreno, ha sacado las piedras de ese terreno, ha empezado a abonar y a dar fruto de arrepentimiento, entonces estaremos listos para recibir la Torá de Dios. Shavuot. Un nuevo corazón. Un nuevo nacimiento. La entrega de la Torá, Pentecostés. Recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero hermanos, todavía estamos en la mitad para llegar al Edén, ¿se acuerdan? Entonces no solamente eso, yo necesito eso. Yo necesito estar consciente una vez que ya yo tengo un corazón nuevo. Debo estar alerta porque yo no he salido de este mundo. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y debo estar alerta para el sonido del shofar. Reconocer que Dios es rey sobre mi vida, sobre el mundo, por eso es Yom Teruah o Rosh Hashanah, pero que también estar conscientes de que existe un día de la expiación, donde habrá un juicio, pero que el juicio está condicionado al perdonar, porque estas cosas que están aquí, hermanos, estas dos cosas que están aquí, son cosas que no se cumplieron en el jardín del Edén. Observe, nosotros caímos de aquí arriba donde estábamos, decaímos a un mundo, fuimos desterrados, pero en ningún momento hubo una conversación entre Hashem y Adam Arishon, entre Dios y el primer Adán. No hubo arrepentimiento, no hubo un pedir perdón a Dios de la falta cometida. El hombre aceptó sobre sí la culpa y se fue. Pues hay una rendición de cuentas en Yom Kippur, para que entonces, una vez que estemos a cuentas con Él, podamos celebrar las bodas del Cordero, la fiesta de Sukkot, que nos recuerda que nuestra vida es completamente frágil y que solamente dependemos de Hashem, nuestro Dios. Y de esa manera retornaremos al Edén. Es interesante ver que tanto en la fiesta de Shavuot como en la fiesta de Sukkot hay naciones. Son las dos fiestas que hay naciones. En Shavuot recordamos la historia de Ruth la Moabita, que dice que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y en Sukkot recordamos las palabras del profeta Zacarías, en el capítulo 14, que dice que de año en año la gente vendrá. En la fiesta de tabernáculos, las naciones irán y subirán. Y el que no vaya a Jerusalén, Dios no le enviará lluvia. Entonces, hermanos, las naciones están involucradas en estas festividades. ¿Será que un cristiano puede celebrar Pesaj, pero es que no estoy circuncidado?
Pablo explica que somos injertados en el olivo que es Israel, los no judíos. Y más adelante en Efesios dice que ya dejamos de ser extranjeros y advenedizos y que somos parte de la familia de Dios, aquellos que no son judíos, que son gentiles. En el Talmud hay una discusión muy importante y aquí quiero aclarar algo, hermanos. Miren todo lo que nosotros tenemos que analizar, tenemos que ver, conocer la tradición judía, porque si no, la persona queda envuelta. Pablo es un rabino judío. Dice en el Talmud hay una discusión donde se preguntan los rabinos, bueno, ¿cuándo realmente una persona se convierte en judío? ¿Se convierte en judío cuando se circuncida o cuando pasa por las aguas del bautismo? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona va a convertirse al judaísmo, tiene que pasar, primero tiene que pasar por un proceso y no es de buenas a primeras, hermanos, es una cantidad de pruebas a ver si la persona persevera. Actualmente es así hoy. Luego la persona, una vez que pasa por una serie de pruebas, no solamente de aptitud, sino de actitud, esa persona se le da el permiso para ser circuncidada, los varones, y luego tiene necesariamente que pasar por la tevilá, por las aguas del bautismo. Entonces, ¿qué pasa? Había una discusión entre los rabinos en el Talmud que dice, bueno, ¿cuándo una persona realmente se convierte en judía? ¿Es cuando ella se circuncida, es decir, la primera parte de la conversión, o cuando ella pasa por las aguas en la tevilá? Y ahí empezaron los rabinos a discutir, no que con la circuncisión, el otro decía, no que en la tevilá. Y hubo un rabino, un tercer rabino que pasó, no se menciona su nombre, escucha la discusión, sale de la discusión y de él no se vuelve a hablar más. Se cree que ese rabino es Pablo. Porque él habla acerca del bautismo. Y la importancia y el énfasis que Pablo, que Rab Shaul hace al bautismo para hacer el requisito externo, por decirlo así. Es el símbolo externo del cambio que debió haber ocurrido de manera interna. Y esto es muy importante. Cuando usted ve la historia de la iglesia en Corinto, la iglesia de Corinto es una iglesia gentil, hermanos. No están circuncidados, pero usted ve que Pablo les dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de la malicia ni de la maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. La gente de Corinto, no circuncidada, celebraban Pesaj sin circuncidarse. Pero tiene que haber un cambio real en el corazón, un cambio real de que dejaron ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y todo gentil celebraría ese Pesaj no como un mandato, sino como un recuerdo, una rememoración de la obra de Dios en la figura de Yeshua y de toda la travesía que Israel pasó. Al punto, hermanos, que si usted se da cuenta, en la historia de la iglesia vemos que existen Haggadah de Pesaj dentro del cristianismo. Una de ellas es la Haggadah presentada por Melitón de Sardis, antes de que hubiese el problema de la querella pascual. Para más información puede ver nuestros artículos que hablamos sobre eso históricamente, citando históricamente. Les recomendamos que puedan leer estos artículos en nuestra página web. Así que, hermanos, de eso se trata. Y quería aclarar todo esto porque sé que en muchos hay
preguntas, dudas sobre este asunto. Pero es muy importante que en medio de tantas voces que hay en redes sociales, en los medios digitales, ustedes puedan distinguir entre aquello que es bíblico y aquello que no lo es. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Señor Yeshua. Que podamos seguir ese camino hacia la santidad, sin la cual nadie que no tenga la santidad verá al Señor. Porque si la persona no vive una vida en santidad, no puede retornar a la realidad del Edén. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Amén. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.